Vamos a dejar el tema político para hablar de publicidad y empresa, ¿no? Y de redes sociales, ¿no? En boga, las nuevas tecnologías y el uso de el Internet, de alguna manera se ha relacionado, se está relacionando con la atención al cliente, con el servicio de las empresas, ¿no? Me refiero, por supuesto, al caso Domino's Pizza y otros restaurantes que hoy en día pues han visto afectados por la mala fama, como se dice, la mala reputación o la publicidad negativa, ¿no? Porque un usuario lógicamente sufrió de algún abuso, de un desinterés en la atención, en fin, en el proceso, en el alimento que recibió y todo eso, ¿no? Y vamos a hablar desde el punto de vista de la publicidad, si esto es reversible, si se puede más bien evitar o si se puede mitigar en todo caso, ¿no? Y cómo se soluciona de presentarse un suceso de esta magnitud. Nos acompaña Alberto Guachet, él es publicista reconocido además en estos temas y que pues ahora imagino, Alberto, muy buenas tardes, tienes más chamba, ¿no? Tienes otro tipo de chamba, se puede decir. Yo te diría que inclusive no necesariamente esa es la lectura que uno debería de tener. En verdad la chamba de este tipo debe ocurrir antes. Y es el día a día, además, ¿no? Me parece que hay descuidos, ¿no? Hay dos cosas que hay que separar. Una cosa es la labor que tiene una empresa, una fábrica, una cadena de restaurantes de hacer bien su trabajo, de tener espacios limpios, de ser muy pulcros y rigurosos con el manejo de la higiene, de los productos. Eso es un tema. Ajá. El otro tema es la comunicación. La comunicación. Y hay una frase que yo escuché una vez que decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Ajá. O sea, uno debe esperar de que nunca uno tenga un evento como este. Pero tiene que estar preparado para alguna eventualidad. Eso se llama la crisis, ¿no? Y eso es lo que es el manejo de crisis. Y para el manejo de crisis uno debería estar ya preparado con un protocolo de crisis, cómo tiene que reaccionar, cuán rápido, quiénes son los voceros de la empresa, cómo deben de manifestar la reacción a las crisis. El problema es cuando no tienes eso preparado, no lo tienes listo, claro, y te agarra como digamos, frío, y uno puede, en vez de tratar de aminorar la crisis, tratar de resolverla, aceptarla inclusive, la puedes empezar a empeorar muchas veces porque te demoras mucho en responder. Esa es una buena introducción entonces, al tema global que vamos a abordar. Por eso te digo que el trabajo debería empezar antes para uno estar preparado. Sí, de prevención, ¿no? Y eso también tiene que ver con la empresa, ¿no? Me parece que a veces se quieren evitar gastos y en fin, ¿no? Es una cuestión media mezquina, pero bueno, eso lo vamos a hablar en breve. Quería preguntarte, hablando de esperar, ¿tú esperabas hace 6 años que esto se convierta en un monstruo, las redes sociales? O sea, yo creo que lo que se sabía es que iba a jugar un rol importante en la voz de la gente. Pero que no iba a tener este impacto de que acaba con presidentes, con empresas, con marcas. No, que generan, que mejor dicho, que convoca a grandes protestas sociales. Creo que la gente ha transformado las redes y las redes ha transformado a la gente. La generación más joven hoy, creo que se siente mucho más empoderada y por ende es mucho más activista. Lo acabamos de ver con la ley juvenil. Sí. O sea, eso hubiera pasado hace 10 años atrás o 20 años atrás. Puede haber algún tipo de disconformidad, pero no necesariamente hubiera habido una organización, el compartir un mismo disgusto con algo y saber que hay muchos como yo y decir, oye, entonces ¿por qué no salimos a la calle a mostrar nuestra voz al respecto? Como una plataforma democrática, gratuita. Gratuita y que moviliza. No es nada más para yo decir en un tweet o en Facebook lo que opino, sino que sirve para organizarse. Y hemos visto el nivel de organización que ha habido. O sea, se ha caído una ley que venía promovida desde el gobierno, prácticamente aprobada por el Congreso, y la gente joven es la que ha dicho no lo vamos a permitir. Y eso, las redes sociales, así como lo que mencionas de la primavera árabe, ha sido el pilar fundamental. ¿Y eso ha cambiado tu visión de la publicidad? Digo, más que la mía, la de nuestro negocio, ¿no? O sea, las comunicaciones ya han incorporado. Tú particularmente te has tenido que adecuar, has visto un cambio tú mismo, que pensabas de una manera en el año 2006, 2007, hoy en el 2015. En el plano mío, si quieres, personal, en lo que tiene que ver con mi trabajo, sí, porque, por ejemplo, uno tiene que ser
más tolerante a la crítica. Uno tiene que abrir espacios para poder discutirla, como fue la vez pasada cuando estábamos hablando de lo del supuesto tema del racismo en el catálogo de Falabella. El abrir espacios donde se puedan tener ese intercambio de ideas y donde también una empresa pueda dar su sustentación en contra de una percepción como esa, ha cambiado totalmente, digamos, el juego, ¿no? Antes las compañías, las agencias, los anunciantes emitían de una sola vía nada más su voz, ahora ya no, ahora somos apabullados por la voz de la gente y como mencionas, uno se puede tumbar un presidente, se puede tumbar una compañía en la bolsa y puede hacer que una cadena cierre todos sus restaurantes. Así es, y antes no les importaba, en todo caso a veces no se conocía, ¿no? Hoy la noticia vuela, ¿no? En todos lados. Ahora este es un buen preámbulo entonces para hablar específicamente del caso Domino's. Lo que se dice es que el cliente encuentra esta cucaracha. Para mala suerte de Domino's, se trata de un periodista, ¿no? Si no me equivoco. El joven que encuentra la cucaracha. Y primer error, la reacción del trabajador, o entiendo de la política del establecimiento, porque aparentemente le dicen, ok, ¿quieres que te la reemplacemos? Pues devuélvela toda, no solamente el pedazo, ¿no? Primer error. Hay una frase, seguro, Alberto, que nunca pierde vigencia, y es, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque claro, yo imagino que un empresario dirá, y si me están timando, ¿no? Si me están mintiendo y quiere la pieza. Siempre uno piensa mal y acertará, dicen, ¿no? Pero tienes que, así no la creas, tienes que actuar, ¿no? Y tienes que creer. Creo que ahí tienes toda la razón. Ahí, antes inclusive de tener el manejo de crisis, lo que tiene que haber es una cultura de una compañía, ¿no? Sobre todo si estás en el territorio de servicio. Yo entiendo el comentario que dio la representante de la cadena Domino's Pizza en el sentido de decir, nosotros no somos pizzeros, no somos comunicadores, como tratando de reconocer si tal vez nosotros somos muy buenos pizzeros, pero la forma en que hemos manejado la comunicación no ha sido la correcta. Tiene que haber un protocolo tiene que haber, ¿no? Lo entiendo, pero la lectura también que uno ve desde afuera es que ya tú no eres únicamente una cadena de restaurantes que entrega pizzas, eres una compañía que brinda un servicio completo donde la comunicación, el saber cómo contestar una llamada de una queja, cuál es el protocolo, cómo me reivindico un poco con una insatisfacción, tiene que estar incrustado en la cultura de una compañía. No es nada más una transacción comercial donde te doy una pizza y tú me la pagas. Exactamente. Pero ¿por qué ese desinterés, Alberto? Porque estamos hablando de empresarios exitosos, ¿no? Que deberían de saber que tiene que haber un protocolo, que tiene que haber una buena comunicación, que tiene que haber preparación en sus trabajadores, ¿no? Yo me parece, podría concluir rápidamente, que es el hecho de ahorrarse unos pesos, como se dice, ¿no? Mira, yo tiendo a pensar que no tanto eso. Yo creo que tiene que ver con una cultura de una empresa, tiene que ver con la importancia que le dan a la comunicación. Pero si hay mucha competencia, Alberto. O sea, es decir, al margen de este episodio, ¿no crees que el empresario debería decir, voy a ser el mejor? Y eso implica no solamente hacer un buen producto, sino presentarlo bien. Claro, pero por eso es que hay una línea que yo creo que hay que separar en lo que es el manejo de la insatisfacción del cliente y la comunicación, y lo que es su trabajo, que es tener establecimientos donde sean pizzas que sean totalmente pulcros e higiénicos, ¿no? En esa parte yo no puedo, o sea, simplemente lo dejo a algo que debería ser como lo básico de tener una empresa. O sea, tienes que tenerla en buen estado, tienes que tener baños limpios, o sea, esa parte debería ser como dado por hecho. Claro. Pero en el manejo de crisis, inclusive si queremos salirnos por un momento de Domino's, hay veces que tú puedes tener una crisis que no es causada por ti. El caso emblemático en las relaciones públicas, como considerado el mejor manejo de crisis de los últimos años o décadas, fue uno que tuvo Tylenol en Estados Unidos, porque hubo un loco que empezó a inyectar veneno en los potes de Tylenol, de las pastillas contra el dolor de cabeza. Eso no era culpa de la compañía. Sin embargo, tenía una crisis, porque salió la noticia y lo que conllevó fue que saliera el CEO de la compañía y dijo, esto nos lo tomamos tan en serio que vamos a retirar todos los productos. Investigas, pero reaccionas, pues, ¿no? Pero reaccionas de una manera contundente. Yo te diría ahí que hay 4 cosas o 3 que son importantes. 1, tienes que reaccionar rápido. 2, tienes que reaccionar de una manera contundente. Y 3, tienes que hacerlo con mucha sensibilidad y honestidad. Esas son como 3 cosas que tienen que ser muy importantes. Que se percibe, ¿no? Y que lo hagas también, y ese es uno de los casos, y aquí hay una cosa que es curiosa. Sabes que hace 2 años, uno de los casos mejor manejados de crisis en las redes sociales en Estados Unidos fue un caso de Domino's.
y dio una clase maestra, el CEO de Domino's, de cómo manejó ese caso, él siendo la cara y el vocero, el CEO de esa empresa. El caso de los trabajadores que mostraron un video. Que mostraron el video, mal manipulado. Y como fue manejado en redes sociales y en YouTube, él hizo un video en YouTube, él lo promovió en YouTube y dijo algo contundente, así como y sensibilizador. Claro, antes Entonces, retiraron el video de YouTube, despidieron a los trabajadores, los denunciaron. Claro, que tenían que tomar algún tipo de acción, ¿no? Y eso me invita a preguntarte, si eso pasó y pudo resurgir Domino's aquí en Perú también, ¿podrán...? Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo siempre he dicho que las marcas, desde el punto de vista de nosotros los comunicadores, y en mi caso en personal, creo que las marcas son como las personas. Y al final, cuando uno piensa en una marca, se la imagina con una personalidad, se la imagina más seria, más simpática, etcétera. Y así como las personas cometemos errores, tú se lo perdonas dependiendo de cuán honesta la sientas, dependiendo si ves que está haciendo algo al respecto. Ahí tú perdonas. Cuando ves que no necesariamente tenga una reacción como la que tú esperas, ahí es donde creo que la gente puede demorarse más tiempo en perdonar, y también dependiendo cuál es tu nivel de cuenta de ahorros emocional que tienes ahí para hacer retiros, ¿no? Si eres una marca como Donofrio, que en algún momento tuvo un problema con una promoción que hizo con helados, la gente se indignó durante 1 o 2 semanas, pero al final Donofrio ha estado con nosotros desde que nacimos, ¿no? Han encontrado, por cierto, hablando de Donofrio, han encontrado una mosca, me parece, ha reaccionado Donofrio. Si me van contando específicamente qué ha pasado, yo puedo compartir aquí dentro de la conversación con Alberto. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la contundencia de haber dicho cerremos todos nuestros restaurantes, hagamos un análisis muy riguroso de nuestros procesos para volver a abrir cuando estemos totalmente seguros que podemos darle a nuestros clientes un producto de primer nivel y totalmente a prueba de... Lo que pasa es que hay incidentes, Alberto, ¿no? Porque con la comida, pues la gente se asquea, ¿no? Obviamente, una cucaracha, no es lo mismo que te trate de mal un mozo, digamos. Pero mira lo que pasó con Pilsen hace unos cuantos años. Pilsen tuvo un producto no en las mejores condiciones en el mercado antes que lo comprara Pero Bacchus. es masivo, ¿no? Es masivo. Uno dice... Una cosa es una pizza que de pronto salen 100 al día, otra cosa es cerveza que hay millones, ¿no? Pero lo perdonaron. Pilsen está viva y es una de las primeras marcas del mercado. Ahora, definitivamente, si un representante o una representante de Domino's, de la familia dueña, dice no somos comunicadores, somos pizzeros, pues creo que no es un buen mensaje, ¿no? Sí, yo entiendo la intención que tuvo, tal vez no fue puesto en las mejores palabras. La intención es... nos equivocábamos, no estábamos preparados para eso, ¿no? No estábamos preparados para poder contestar a nivel de comunicación y la contundencia que había, pero sí, dentro de eso, que no puede haber sido tal vez lo más adecuado, sí recojo que después la reacción contundente, que es lo que uno espera ante algo como esto, sea: no vamos a cerrar este establecimiento, vamos a aprovechar para hacer una revisión completa de nuestros procesos. Creo que eso les va a costar dinero, y si la gente tal vez lo vea como un acto... digamos de realmente decir, oye, yo me voy a creer el cuento de lo que yo tengo que dar un producto de primer nivel y me voy a tomar los costos y los gastos necesarios para eso, como hizo Tylenol en su momento. Se retiraron un año del mercado y a los 4 meses de regresar volvieron a ser número 1. La gente perdona, pero quiere ver actos de contrición. ¿Cómo se llama? De contrición que ayuden a esa, digamos, a esa recuperación de la confianza. Bueno, en Útero P dice: hoy pasó algo que no quería que me pase. Encontré un insecto en la comida, en mi helado Pesidure de Donofrio. Lamentablemente me pasó, no quería que me pase, encontré un insecto, en fin, no es cualquiera, en mi helado Pesidure. Hoy en la tarde se compró una oferta de 2 helados, más un estuche como se muestra en la foto, y en la noche, después de que todos hayan comido, me puse a picar del mismo pote un poco de helado de fresa, en fin. Pensaba que estaba masticando plástico. A veces cuentan las historias tan bien que uno dice... instintivamente todo lo que queda de mi boca para luego encontrar los restos del animal, en fin, bueno, muestra efectivamente hay una boleta, la hora, la fecha, no puedo identificar qué animal es, en fin. Quiero ver si hay una respuesta. Adjunto, bueno, pide que se pronuncien algunas autoridades, algunos medios de comunicación, en fin. Acá no tengo la respuesta, si por favor la hayan en las redes sociales me cuentan, y también es bueno tener las dos versiones, ¿no? Y esto me hace ver, y para ir finalizando, Alberto, es extraño que aparezcan en una semana tantos casos, ¿no? El caso de McDonald's, también el caso de Pizza Hut, me parece, el caso de los cines, Cineplanet. Llama pues a la suspicacia, ¿no? De si puede haber o no puede haber campañas también difamatorias de la competencia. ¿Qué crees? A pesar de eso hay que tener cuidado.
Creo que se conecta un poco con lo que mencioné al inicio, ¿no? O sea, a mí sí nosotros lo hemos comentado en la misma oficina y con algunos clientes, lo extraño que haya sido como esta cadena de eventos tan cercanos uno del otro relacionados a lo mismo, ¿no? Pero lo que ante digamos los conocimientos, si eso puede ser adrede o simplemente una casualidad, regresamos al mismo punto de uno tiene que tener un plan de manejo de crisis diseñado, definido y que busque resolver los diferentes grados que te puede caer una crisis, dentro de lo que puede ser un cliente que no le gustó el plato de comida que le trajiste porque no le gustó el sabor, hasta lo que puede ser alguien que te haya plantado un roedor en un cine. No estoy diciendo que eso es lo que haya pasado, pero podría haber sido alguien que lo haya hecho. Yo tengo que estar preparado para ambos, porque lo que recibe la gente en las redes sociales y en los canales de televisión es ley, ¿no? Lo cual no debería de ser. Se recibe como que ocurrió. Claro, va a misa. No debería ser así, ¿no? Y tal vez debería haber un poco más de escepticismo, pero independientemente de eso, pero ya la empresa tiene que respetar la primera señal que viene y tratarla con ese nivel de importancia. Si después se descubrió que fue algo plantado, bueno, en buena hora porque se le dirá al resto, pero el primer manejo tiene que ser muy rápido, muy contundente, muy honesto y cuidar ese valor que hay entre la confianza que nos da la gente, ¿no? Claro, muy difícil cuando se tratan de productos sellados, ¿no? O embalados, en fin, es muy complicado, ¿no? Pero claro, el daño está hecho, ¿no? ¿Cómo revertir esa situación? La reflexión, Alberto, es entonces prevenir. En principio, tener un buen manejo de crisis y tener a tu lado sentado una buena agencia de relaciones públicas, que son los expertos en cómo manejar eso, ¿no? Bueno, y ya que hablamos de redes sociales, hay que tener un community manager y alguien preparado para poder responderla de la manera adecuada, porque también hay mucha sensibilidad en los usuarios cuando se responde mal o cuando, en fin. Y cuando se responde muy atolondrado, hay que tener cuidado, no te apresures. Trata de medir muy rápido de qué se trata, tener toda la información posible y de ahí aplica tu manejo de crisis, tu protocolo. Ahora, yo siempre he pensado, y nos vamos con esta frase, que la gastronomía peruana puede estar en un boom, ¿no? Pero me parece que el servicio a nuestro país, una opinión personal, no está a la altura todavía. Trabajemos en eso, de repente por ahí es el punto de partida, ¿no? Y evitar cosas como lo que ha pasado con la pizzería. El mismo chico que denunció dijo, si a mí me hubieran dicho, me hubieran pedido disculpas, y en fin, me hubieran mandado la pizza, qué sé yo, no hubiera hecho esto, pero al final las cosas pasan así. Una vez escuché a alguien que dijo, cuando tú vas a un buen restaurante y tienes una buena experiencia, se lo cuentas a un amigo. Cuando tienes una mala experiencia se lo cuentas a 8. Sí, pues el porque tiene más rabia adentro, ¿no? Entonces el buen servicio, el que tú salgas contento, es muy importante. Sí, es verdad. Gracias, Alberto, muy amable. Gracias, ha sido un gusto. Alberto Bachet, publicista, a propósito del estudio de marketing digital, el manejo de crisis en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pausa, volvemos con más en 7.3.